Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy el último tema en relación a los trastornos eléctricos del corazón. Realmente es un tema muy amplio, pero bueno, en relación a lo que debe saber uno como médico general, pues vamos a darlo un tema muy cortito. Como dice aquí, los marcapasos cardíacos son dispositivos que liberan breves estímulos eléctricos en el corazón con el fin de inducir la despolarización del miocardio que está rodeando al electrodo. Entonces, en el electrocardiograma vamos a poder ver tanto el estímulo eléctrico como la respuesta a este estímulo, es decir, la despolarización miocárdica, ya sea a nivel auricular o a nivel ventricular, dependiendo del sitio o el tipo de marcapasos que estemos utilizando. Entonces, el análisis del artefacto del estímulo, al que nosotros llamamos espiga, así como de la despolarización resultante del fundamentales del análisis del electrocardiograma de un marcapasos. ¿Cuáles son los constituyentes básicos de un marcapasos artificial? Básicamente, obviamente, son, número uno, un generador de impulsos. Este contiene tanto la batería como los circuitos electrónicos. La batería, que va a ser la encargada de liberar estímulos para activar o despolarizar al miocardio auricular o ventricular, y los circuitos electrónicos, que no son otra cosa más que una mini computadora, que van a permitirle al generador detectar latidos propios del paciente para de este modo evitar una competencia entre el ritmo del paciente y el ritmo del marcapasos, lo cual puede darnos origen a taquicardias muy severas. Este generador, a través de estos cables conductores, bueno, los cables conductores van a conectar al generador de impulsos con el corazón. Entonces, pues estos tres son los componentes básicos de un marcapasos: el generador de impulsos, los cables conductores y obviamente la interfase entre el cable conductor y el corazón. Como vemos aquí, bueno, la función de la batería es proporcionar una corriente eléctrica con un voltaje suficiente para lograr la despolarización del miocardio. Mientras que la función del circuito de estimulación es liberar esa corriente eléctrica durante intervalos breves, que se conocen como ancho de pulso, y con una frecuencia similar a la cardíaca fisiológica, y a esto se le conoce como intervalo de estimulación. Básicamente, existen dos situaciones o dos indicaciones principales para la colocación de un marcapasos: la disfunción del nodo sinusal y los trastornos de conducción a nivel del nodo auriculoventricular, los bloqueos auriculoventriculares. Esas son las dos grandes indicaciones para colocar un marcapasos. Luego, entonces, cuando un paciente llega a nosotros con síncope, con datos de bajo gasto, por una frecuencia cardíaca lenta, básicamente lo que valoramos en el electrocardiograma es si esa frecuencia cardíaca lenta está dada por una disfunción del nodo sinusal o por un bloqueo AV. Y si es una disfunción del nodo sinusal, pues es importante que evaluemos cómo está la función del nodo auriculoventricular. En muchos pacientes, tarde o temprano, va a conjugarse una disfunción de ambos nodos. Y esto es importante porque de acuerdo a ello nosotros valoraremos cuál es el mejor modo de estimulación. De hecho, el punto más importante a la hora de colocar un marcapasos no es tanto la implantación del mismo, sino el poder determinar cuál es el modo de estimulación idóneo o ideal
para ese tipo de paciente en particular. Y otra forma muy importante, bueno, tendremos que evaluar si la función auricular está normal o tiene arritmias como fibrilación o flótela auricular. Eso también es importante. Hace muchos años, los marcapasos se dividían simple y sencillamente en dos tipos principales. El marcapaso de frecuencia fija, es decir, un marcapaso que siempre estaba estimulando una frecuencia de 60 o 70 latidos por minuto, y el marcapaso a demanda, que tiene una frecuencia básica de estimulación de 60 a 70 latidos por minuto. Todo dependerá de la casa constructora, la casa que fabrique el marcapasos. Ahí en la cajita siempre nos dicen cuál es la frecuencia básica de estimulación, pero este tiene la capacidad de censar latidos propios del paciente, de tal modo que cuando la frecuencia del paciente está por encima de la frecuencia básica de estimulación, entonces lo que hace el marcapaso es inhibirse, no manda estímulos. El marcapaso de frecuencia fija no tiene forma de detectar, o no tenía forma de detectar un latido propio del paciente. Entonces aquí la tarea del médico era determinar teóricamente qué pacientes con un bloqueo AB, por ejemplo, podrían recuperar frecuencias propias de estimulación suficientes para no dar bajo gasto, y cuáles no. Y en función de esto, bueno, decía, a los que no recuperan frecuencia le vamos a poner un marcapaso de frecuencia fija, y a los que sí recuperan le vamos a poner un marcapaso a demanda. Pero les digo, resulta que como en todo, pues hay errores a la hora de predecir alguna situación. Entonces muchos de los pacientes a los que se consideró que no iban a lograr recuperar una frecuencia propia, de pronto empezaban a estimular, a tener estímulos propios con frecuencia 70 por minuto. Y entonces, ¿qué pasaba? Empezaba a competir el ritmo del paciente con el ritmo de el marcapasos artificial, y llega un momento en que el marcapasos artificial podría mandar un estímulo en el periodo refractario del ventrículo del paciente, y entonces eso me generaba taquicardia ventriculares o fibrilación ventricular. Entonces empezó a haber mucha mortalidad. Entonces, al final de cuentas, bueno, se olvidó de poner marcapasos a frecuencia fija, y ahora prácticamente todos los marcapasos que ponemos, o la gran mayoría, son marcapasos a demanda. Para poder entender, para tener un lenguaje universal y entender los diferentes modos de estimulación que yo puedo utilizar cuando implanto un marcapaso, las sociedades tanto europea como estadounidense de arritmias y estimulación cardíaca idearon códigos con diferentes letras. El primer código que apareció utilizaba 3 letras. El código actual se amplió hasta 5 letras, y, por ejemplo, la primera letra de este código me dice cuál es la cámara que está estimulada. Entonces, si tiene una letra A, quiere decir que es la aurícula. Si tiene una letra B, es el ventrículo. Si tiene una letra D, quiere decir que puede ser una estimulación tanto auricular como ventricular. La segunda cámara la segunda letra me indica cuál es la cámara que el marcapaso está sensando, es decir, en dónde detecta el marcapaso los latidos propios del corazón. Y de nuevo viene una letra A para aurícula, una letra B para ventrículo y una letra D para una sensibilidad doble. Y la tercera letra es OK. El marcapaso tiene capacidades de detectar latidos propios del paciente. Entonces, una vez que detecta estos latidos, ¿cómo responde el marcapaso a ellos? Y eso es lo que me indica la tercera letra, el modo de respuesta. La letra T me habla de que cada vez que detecta el marcapaso un latido propio del corazón se dispara. Esta prácticamente no la usamos.
La letra I me dice, pues ¿sabes qué? Cuando detecto un impulso, me inhibo. Y la letra D de nuevo, que hay capacidad tanto de estimular como de inhibirse. ¿Sí? Entonces, en función de esto, bueno, la mayoría de los marcapasos que más frecuentemente se utilizan son los marcapasos de estimulación unicamerales a nivel ventricular, y a demanda son los marcapasos BBI, es decir, un marcapaso que estimula ventrículo, que tensa el ventrículo y que cada vez que detecta un latido propio en esa cámara, se inhibe para evitar la competencia con el ritmo de base del paciente. El marcapaso doble cámara, que se conoce como fisiológico, es el marcapaso DDD, es decir, puede estimular tanto aurículas como ventrículos, puede sensar aurícula y ventrículo, y la respuesta puede ser inhibirse o activarse. Por ejemplo, cuando el marcapaso detecta una onda P del paciente, entonces no genera ninguna estimulación a nivel auricular, entonces no vamos a tener espiga antes de la onda P. Entonces se genera un intervalo PR y posteriormente estimula el ventrículo, entonces aparece una espiga y viene la respuesta ventricular, una imagen de bloqueo de rama. Si no detecta una onda P propia del paciente, entonces manda un estímulo, hay respuesta auricular, hay una onda P, después un estímulo a nivel ventricular y hay una respuesta ventricular. Así es como funcionan los marcapasos doble cámara. Entonces es importante recordar esto, porque a veces vemos dos espigas y luego vemos una sola espiga, y si no conocemos esto pensamos que el marcapaso está disfuncional. El marcapaso a demanda auricular obviamente será un marcapaso AAI. Entonces les digo, dependiendo de la indicación, pues será el modo de estimulación que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si es un paciente con una enfermedad del nodo sinusal que tiene función auricular normal, es decir, no hace ni flóter, ni fibrilación auricular, ni siquiera en paroxismos, y que la conducción auriculoventricular está respetada, entonces el marcapaso ideal para ellos será un marcapaso unicameral a demanda a nivel auricular. Si el paciente tiene enfermedad del nodo sinusal, pero tiene fibrilación auricular, entonces, de modo, tendré que poner un marcapaso unicameral, pero estimulación ventricular, un marcapaso BBI, a demanda. Si es un paciente que tiene tanto disfunción del nodo sinusal como compromiso en la función del nodo auriculoventricular, entonces tendré que poner un marcapaso doble cámara, un marcapaso fisiológico. Repito, inicialmente solamente utilizábamos estas tres letras. Después, ya en los últimos tipos de marcapasos aparecen dos letras adicionales. La letra 4 me puede indicar dos cosas: la capacidad de programar múltiples funciones del paciente, pero lo más importante, la modulación de la frecuencia cardíaca, lo que les decía la otra vez. Tengo, por ejemplo, un paciente con una enfermedad del nodo sinusal, ¿sí? Pero resulta que lo subo a la banda a hacer ejercicio y el paciente nunca alcanza una frecuencia mínima de 90 latidos por minuto. Entonces decimos, este paciente tiene disfunción del nodo sinusal, pero además tiene incompetencia cronotrópica. Si a ese paciente yo le implanto solamente un marcapaso AAI, en el momento que el paciente haga algún ejercicio, alguna actividad, que presente fiebre, que esté anémico, va a tener limitación en su actividad física, porque el marcapaso siempre va a estar estimulando a una frecuencia de 60 o 70 por minuto.
Entonces, ¿qué pasa? A estos pacientes que tienen incompetencia cronotrópica, bueno, les agregamos esta letra R, que es la capacidad de modular la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando el paciente hace ejercicio y necesite una mayor frecuencia cardíaca para suplir las necesidades de los tejidos, entonces el marcapaso se adapta y ya no dispara a 70 por minuto, sino que dispara a 80, 90, 100 por minuto, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de esto. Y en la posición 5 es para aquellos marcapasos que tienen funciones antitaquicardia. Inicialmente, la función del marcapaso únicamente era estimular, proteger al paciente de bradicardia. Pero ahora también tengo la capacidad de quitar arritmias, de quitar taquicardia, ya sea a través de una sobreestimulación o a través de choques de desfibrilación. Entonces, dependiendo del tipo de taquicardia, nosotros programamos qué es lo que queremos que dé de tratamiento para quitar esta arritmia. Si es una sobreestimulación en caso de una taquicardia ventricular o es un choque de desfibrilación en caso de una fibrilación ventricular. Estos son obviamente los desfibriladores cardioversores implantables automáticos. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces decíamos, en cada derivación, cuando tenemos un marcapaso, bueno, el estímulo del marcapaso, que se conoce como espiga, puede verse como una fina línea vertical al comienzo de cada complejo auricular o de cada complejo ventricular. En relación a su modo de estimulación, los electrodos pueden ser unipolares o bipolares. En los unipolares, el cátodo lo tiene en la punta del electrodo y el ánodo está constituido por la carcasa del generador. Entonces, el circuito de estimulación es muy amplio. En cambio, en los bipolares, tanto el ánodo como el cátodo están muy cerquita uno de otro y como consecuencia de ello, el circuito de estimulación es muy pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto me va a generar espigas de diferente voltaje. Cuando el marcapasos es unipolar, como el circuito de estimulación es muy amplio, entonces me va a dar una espiga muy grande. En cambio, en los bipolares, como el circuito de estimulación es pequeño, pues obviamente me va a dar como consecuencia espigas pequeñitas, que a veces inclusive batallamos para verlas en el electrocardiograma. Y obviamente cada vez que el marcapaso emite un estímulo, si se captura adecuadamente al miocardio, entonces vamos a tener que ver una respuesta de este. Cuando el estímulo está a nivel ventricular, hay que recordar que la localización más frecuente de implantación de un marcapasos BBI es en la punta o ápex del ventrículo derecho. Como consecuencia de ello, bueno, cada vez que estimula el marcapasos, la despolarización ventricular se va a manifestar como un complejo QRS con morfología de bloqueo rama izquierda avanzada más bloqueo fascicular anterior de la rama izquierda, es decir, un eje del QRS desviado hacia la izquierda. Es muy importante valorar el eje de un paciente que está en marcapasos, porque el eje del QRS me indica en dónde está colocado el electrodo. Repito, si el electrodo de estimulación está en el ápex del ventrículo derecho, entonces el eje del QRS se desvía hacia la izquierda, hacia el cuadrante superior izquierdo. Si está en el tracto de entrada izquierdo, digo el ventrículo derecho, perdón, entonces el eje eléctrico está en el cuadrante inferior izquierdo, en el cuadrante normal.
Finalmente, si está en el tracto de salida del ventrículo derecho, entonces el eje eléctrico ahora se va a desviar hacia la derecha, hacia el cuadrante inferior derecho. Lo mismo sucede cuando lo que estoy estimulando es lo que es la rama izquierda, digo el ventrículo izquierdo. Cuando estimulo los dos ventrículos, entonces el eje se desvía a la tierra de nadie, cuadrante superior derecho. Entonces esto es importante que lo recuerden. En el caso de un marcapaso auricular, bueno, cada espiga de marcapasos irá seguida en forma inmediata de una onda P con morfología diferente a la onda P sinusal. Y vean, esta es la espiga del marcapaso. ¿Sí la ven? Esta línea. ¿Hecho? Sí. Entonces, ¿qué tipo de marcapaso es este, jóvenes? Pues si precede al QRS sería ventricular. Entonces, un marcapaso BBI. ¿En dónde está colocado el electrodo? Pues dijimos, tenemos una imagen de bloqueo de rama izquierda con eje al cuadrante. En el ápex del ventrículo derecho. Como si fuera rama izquierda más fascículo en el ápex del ventrículo derecho. ¿Qué tipo de electrodo es? ¿Monopolar o bipolar? Tenemos la espiga, veanla. A veces inclusive está mucho más grandota. Digamos, el tamaño de la espiga me dice. ¿Será unipolar? Bipolar. Si está grande. Si está grande es unipolar, ¿no? Si es No, bipolar al está revés. chiquito. Sí. Unipolar. Unipolar. A diferencia de aquel, bueno, aquí es un marcapaso. Unipolar, también unipolar, véanlo. Ahora la espiga cae antes de la onda P. ¿Ok? Aquí, por el contrario, ven la espiga, muy chiquita. Chiquitita. Es un marcapaso bipolar. Y en este caso, ¿en dónde está el electrodo? ¿En qué parte del ventrículo izquierdo? Bueno, pues ahí ya lo dice. Digo, el ventrículo derecho. Vean, aquí ya me lo dice lo que le decíamos. Tengo una imagen de bloqueo de rama izquierda, pero ahora el eje está desviado a la derecha, el cuadrante inferior derecho. Entonces el estímulo está acá, arriba. Tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Estamos? En el marcapaso doble cámara decíamos, bueno, si el generador no detecta una onda P propia del paciente, entonces va a mandar un estímulo, una espiga, para estimular a la aurícula. Le da un tiempo correspondiente al intervalo AB que nosotros lo programamos, y después de esto viene otra espiga que ahora me va a estimular al ventrículo. Tengo dos espigas. Pero acá, ¿qué pasó? El marcapaso sí logró detectar una onda P propia del paciente. Entonces aquí, a nivel auricular, se inhibe. Pero a nivel ventricular se activa, entonces aquí sí me genera una espiga para estimular. Entonces, hay que recordar eso. Esto no me indica disfunción del marcapaso, es una función normal porque es un marcapaso doble cámara. Bueno, aquí de nuevo, vean. Entonces, aquí detectando Doctor, se está trabando.
Entonces, el marcapaso, aparte de tener una frecuencia de estimulación, también tiene una frecuencia que se llama frecuencia de imán. Obviamente, en hospitales donde tienen bien establecido una clínica de marcapasos, un departamento de electrofisiología, bueno, tienen aparatitos que me permiten interrogar, platicar con el marcapaso. El marcapaso me dice cuándo se le puso, quién se le puso, por qué se le puso, cuánto tiene de vida, cuánto le queda de vida, la carga de la batería, si ha hecho arritmias, etcétera, etcétera. O sea, me da muchas cosas. Pero cuando no tenemos este aparatito, entonces una forma de evaluar nosotros el marcapaso es colocando un imán sobre el generador. Entonces decía que en los marcapasos hay dos frecuencias programadas, una de estimulación y una de imán. La frecuencia de estimulación varía entre 60 y 70 por minuto. La frecuencia de imán es de 100 por minuto. Y el colocar un imán sobre el generador me sirve ¿para qué? Para evaluar cuando se va agotando la batería. En el momento que la batería empieza a agotarse, entonces empieza a disminuir la frecuencia de imán. Entonces yo tengo un paciente que está estimulando, le pongo el imán y ya no llega a los 100, 95, 90, agotando. Entonces, para eso me sirve imán, repito, para evaluar agotamiento de la batería. ¿Sí? Y bueno, finalmente tenemos que estar evaluando porque el marcapaso puede disfuncionar. Las disfunciones más importantes es obviamente por alteraciones del sensado o alteraciones de la estimulación. Es decir, de pronto encontramos espigas sueltas y que no hay una respuesta de la aurícula o del ventrículo. ¿Por qué? Porque no está capturando, no está estimulando. O de pronto sensa cosas que no son o deja de sensar cosas importantes. Esas son las dos grandes disfunciones del marcapaso. Pero otra complicación importante obviamente es, a pesar de que hacemos las cosas con fluoroscopía, a veces le echamos mucha hormona, mucha fuerza y podemos perforar. En este caso el tabique interventricular, y entonces en lugar de estimular al ventrículo derecho, estimulamos al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces vean, aquí un marcapaso normal, y acá de pronto el eje se fue al cuadrante superior derecho. ¿Sí? B1 cambia su forma de una imagen de bloqueo rama izquierda a una imagen de bloqueo rama derecha. ¿Sí? Y la transición de positividad a negatividad se da terriblemente. El 5 que hubo una perforación del corazón. Otra situación donde tengo una imagen de bloqueo rama derecha en B1, pero con un cambio de positividad a negatividad temprano en B2, es el desplazamiento del cable hacia el seno coronario. ¿Sí? Pues muy bien, jóvenes. Pues esto es básicamente lo que ustedes deben conocer de lo que es un marcapaso artificial, un marcapasos cardíaco. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. Doctor, en cuanto, bueno, yo tengo una duda, ¿el marcapaso funciona igual como un desfibrilador, algo así? Mande, Es que tengo un conocido que, bueno, le pusieron uno y me explicaron un poquito, pero la verdad no supe. Y yo dije, pues es un marcapasos. Dijo, no, o sea, es un desfibrilador. Y yo, no sé. es que el desfibrilador, como le dije, tiene también la capacidad de estimular. ¿Sí? Sí. La única diferencia es que cuando yo pongo un marcapaso común y corriente, lo único que voy a hacer es proteger al paciente de una bradicardia.
Con el desfibrilador, aparte de protegerlo de una bradicardia, lo protege de una taquicardia maligna. Taquicardia ventricular es lo que les decía, por eso lo importante cuando les hablaba de este código. La mayoría de los marcapasos, o sea, el marcapaso que nosotros ponemos, lo que llamamos marcapaso, todos utilizan estas 3 letras. Algunos tienen esta 4ª letra. O esa yo la programo, pues. ¿Sí? Ok. Pero si el paciente tiene taquiarritmias, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, por ejemplo, un paciente con una cardiopatía isquémica que tuvo un infarto, a los 3 meses del infarto está con datos de falla cardíaca, clase funcional 1 o 2, me ha hecho arritmias. El complejo QRS está, bueno, la fracción de expulsión está abajo de 35, abajo de 35%. Bueno, este paciente lo tengo que proteger. Tiene alto riesgo de muerte eléctrica. Entonces le pongo un desfibrilador. El desfibrilador, además de esto, tiene esto. ¿Sí, doctora? Sí. Entonces tiene la capacidad de quitar arritmias. Pero no, en un momento dado, si el paciente requiere, porque hace frecuencias lentas, él lo va a apoyar. ¿Sí? Bien. Aquí lo importante para el médico que instala el dispositivo es el determinar qué tipo de arritmia está haciendo el paciente. Le digo, hay ventanas de tratamiento del dispositivo. Hay 2 ventanas para tratamiento de taquicardia ventricular, una de taquicardia ventricular lenta, o sea, frecuencias entre 160 y 180, y otra taquicardia que se llama taquicardia ventricular rápida, 180 a 200 por minuto. Cuando supera 200 por minuto, el aparato lo toma ya como una fibrilación ventricular. Entonces ya yo le tengo que programar qué ventana quiero que él trabaje, en función de lo que el paciente está haciendo. Okay. ¿Sí, doctora? Sí, doctor. Ya me quedó eso es lo diferente. Incluso, por ejemplo, volvemos al contexto tenemos pacientes que se infartaron, me han hecho arritmias, tiene una función ventricular muy deprimida, tiene una imagen de bloqueador a mi izquierda con un QRS muy ancho, arriba de 150 milisegundos. Está con datos de falla cardíaca, pero en lugar de estar en clase funcional 1 o 2, ahora está en 3 o 4. Pues ¿sabes qué? Como me está haciendo arritmias, pero que está en una disfunción ventricular importante, con una clase funcional muy deprimida, o sea, muy alterada o comprometida, entonces ahora le voy a poner un desfibrilador, pero asociado al desfibrilador le voy a poner un tercer cable como el que veíamos ayer para estimular ventrículo izquierdo a través del seno coronario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asociar desfibrilación con resincronización. ¿Hecho? Sí, doctor. ¿Qué más, jóvenes? Te dije que nada más pollo. Sí te digo. ¿Algo más, jóvenes? Creo que no, doctor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, esto es pues lo más importante que ustedes como médicos generales deben conocer lo que es de lo que es el electro, de lo que son las arritmias y lo que son los marcapasos. ¿Sí? Ya, pues ya si son cardiólogos alguno, pues ya se meterán más profundo con esto, pero con esto es lo importante que ustedes deben conocer. Entonces, les decía, ya la próxima semana vamos a empezar con estudios de imagen y decíamos, vamos a ver radiografía, lo que es el PET, el SPECT, resonancia magnética, cateterismo cardíaco y ecocardiograma. Esas son las 6 modalidades de imagen que vamos a revisar.
Doctor, una vez que- ¿resonancia y cateterismo se da una misma persona o alguien da resonancia y alguien da cateterismo? No, diferente persona, doctor. Ok. Y es más, cateterismo cardíaco la vamos a dividir en dos personas, porque una va a hablar de cateterismo derecho y otra de cateterismo izquierdo. Muy ¿Sí? bien. Lo que es el Swan-Ganz y todo eso, para los pacientes que tenemos en las unidades críticas. Entonces, ese tema se divide en esas dos partes. Muy bien. El que sí puede dar uno solo es lo que es el PET y el SPECT. Ok, para empezar a dividirlo. ¿Sí? Sí. O también si quieren dividírselo no hay problema, o sea, pero sí son temas amplios. ¿Hecho? Y le digo eco, yo lo doy. Terminemos eso. Prácticamente ustedes ya saben lo que tienen que saber de cardiología, doctor. Ya después vamos a empezar a ver patologías, pues ya nada más vamos a ir conjuntando todo esto que ya revisamos. Ya vimos. Ok, Y muy bien, doctor. prácticamente lo nuevo, bueno, ahí lo importante es que van a saber la fisiopatología, ¿verdad? Y lo nuevo en un momento dado es el tratamiento, ¿verdad? Pero ya todo lo demás, pues prácticamente ya vieron cómo hacen el diagnóstico de un infarto, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista electrocardiográfico. Ahora lo van a ver con los métodos de imagen, cómo hacen el diagnóstico de una falla cardíaca, cómo hacen el diagnóstico de una valvulopatía, etcétera, etcétera. O sea, lo más importante ya lo vemos ahorita. Y están Muy bien, listos doctor. para el internado. Muy bien, jóvenes. ¡Ay, no! Claro que Qué miedo, pero sí. está bien. Muy bien, pues muchas Ay, gracias, sí. jóvenes. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente, Hasta luego. doctor, gracias. Hasta lunes. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego. Me toca esto. Ya estoy con esto. A ver, Jimmy. No me quedo muy bien. Vale. Ya para salir de ahí. Pero ya dejaste de escucharte, ¿verdad? No. No. Qué vergüenza. Pues que sepan que yo no lo sé. ¿Qué problema? No, qué vergüenza conmigo. Sí, sigue habiendo gente.